Bienvenidos a la lección El Caminante. Texto bíblico 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchas gracias por su amable atención. En la lección anterior ya vimos ese esquema tan sencillo de ese camino que nos llevará a ser como Cristo. Lo que nunca debe olvidar es que ese camino está en pleno Edén de Satán. Por consiguiente, está plagado de desvíos desde el inicio. Muy bien, ahora enfoquémonos en el caminante. Ese caminante que recorrerá ese camino, sus características. Y para esto consideremos a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, para obedecer, debió estar muy seguro de que era Jehová Dios quien le había hablado, porque si otra cosa nos llama, vamos a fallar. En los primeros años que yo estaba sentado oyendo este mensaje, vi a un instructor en particular que presentaba los temas en forma tan documentada que yo me quedaba impresionado por semejante clase de tanto conocimiento. Pasaron los años y ya no veo más a ese tremendo instructor. ¿Qué voz le habrá llamado? Quizás una voz que le habrá dicho que los oyentes como yo tenían que profundizar este mensaje, que era demasiado simple. Y así podemos repasar de tantos líderes que hoy ya no los vemos batallando. Entonces, así surge la primera característica del caminante: que la voz que oye llamándolo sea Dios mismo. Tiene que estar muy seguro. Prédica, escuchad su voz. Dice: hoy día hay tantas voces que nos desvían de la voz del Señor. Hay la voz del placer, y tanta gente la está escuchando y siguiéndola. Esto sucede porque hoy la gente está tan apartada de Dios que la voz genuina de Dios es rarísima. Resulta que no tenemos tiempo para escuchar la voz del Señor. Hablamos tanto y no damos la oportunidad de que Él nos hable a nosotros. Debemos orar y aprender a esperar en el Señor. Jesucristo todavía está listo para hablar con esa voz tan apacible y delicada a cualquiera que le escuche. Lo hará si nosotros nos podemos aquietar un poco. Váyase al desierto, entre a su cámara secreta y ahí arrodíllese. Verá que usted será cambiado. Muy bien. ¿Quisiera usted tener el privilegio de escuchar la voz de Dios? Entonces, volvamos al pasado. La voz de Dios ha llegado a hombres de toda edad y de toda clase de vida. No importa si usted es un agricultor, zapatero, ramera, borracho, religioso, intelectual. Pensemos ahora en Moisés. Él ya tenía 80 años de enseñanzas teológicas y conocía las Escrituras muy bien. Su madre le había inculcado que sería el libertador de su gente, y un día tomó la situación en sus propias manos y mató a un egipcio. ¿Ve usted lo que hace cuando uno no escucha a Dios? Lo echa a perder todo. Y hoy mismo el diablo le dice a usted: no te comprometas mucho con esta gente, vas a perder muchos placeres. La única manera de aclarar esto es traerlo todo a la palabra de Dios, pero en este día la gente no quiere hacer eso. Ahora,
Moisés había sido guardado de todo peligro desde su nacimiento, porque había un ángel guardándolo. Ya con sus 80 años, barba blanca y larga, vio una zarza ardiendo que no se consumía, y cuando se acercó, oyó una voz. Dios tuvo que tomar 40 años para aquietarlo, antes de poder hablar con él. Le sacó los 40 años que estuvo en la corte de Faraón, todas sus banalidades. Nosotros, con todo el alboroto y conmoción que tenemos hoy día, no podemos estar quietos ni por 10 minutos para que Dios nos hable. Entonces, para escuchar la voz de Dios, quédese quieto. Moisés se acercó a ver y Dios le habló de en medio de la zarza ardiendo. Acérquese más a la palabra y verá que Dios le hablará. Fíjese en el profeta Isaías. Cuando era joven tenía todo a su favor. El gran rey Usías le amaba y le daba todo lo que deseaba. Mas un día ese rey murió. Entonces Isaías tuvo que pararse solo. Usted dice, Dios nunca me habla a mí. ¿Cómo Dios le va a hablar si usted está tan entretenido con las cosas del mundo? Usted no va a escuchar. Isaías, al ver la condición tan desviada de la gente, se desesperó y clamó. Confesó sus pecados y las del pueblo. Y Dios entró en escena. La voz dijo, ¿quién irá a condenar su inmundicia al pueblo? Isaías replicó, antes que pueda ir, me es necesario ser cambiado. Por eso es tan necesario ser renacido. Uno de los ángeles le dijo, si lo pides, lo recibirás. Luego otro ángel fue al altar de bronce y con unas tenazas tomó un carbón encendido y lo puso en su boca y le dijo, ahora estás limpio, ve y habla la palabra. Isaías fue cambiado después de oír aquella voz, porque llegó a un punto de desesperación en un tiempo cuando vio que era de suma necesidad. En el libro de los Hechos, capítulos 8 y 9, hallamos a un fariseo de fariseos llamado Saulo, un gran intelectual religioso, un hombre honesto y sincero de corazón, uno de esos intelectuales que piensan que uno está loco cuando hablamos de ser renacidos, que piensan que la sanidad por fe y el poder del Espíritu Santo únicamente son cosas de las cuales se hablan. Pero estas cosas son verdad. Saulo perseguía a cristianos, pero un día, camino a Damasco, una voz le tumbó de su caballo al suelo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús. ¿Qué fue? Allí hubo una visión manifiesta. La palabra de Dios fue hecha verdaderamente real. Hermanos, eso es lo que necesitamos hoy. Y Saulo fue cambiado. Para poder oír la voz de Dios, la gente debe ser cambiada. Ahora, un ejemplo más. Hubo un hombre bueno que conocía personalmente a Jesús, le amaba, le creía, le adoraba. Crecieron juntos. Mas un día que no estaba Jesús, la muerte llegó a su habitación. Ya estaba 4 días en el sepulcro, pero hubo sobre la tierra la voz de Dios que habló. Dijo, Lázaro. Y un hombre que estaba muerto y pudriéndose en la tumba, oyó la voz, salió y vivió de nuevo. En una ocasión, yo estaba muerto en mis pecados y delitos, y oí su voz llamándome. Esa voz hablará de nuevo, y la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Saldrán unos para entrar a condenación y otros para entrar en paz y gozo eterno. He oído la voz de Dios hablar a alcohólicos y neuróticos, a despreciados, a viles borrachos de la calle.
y luego los he visto convertidos en damas y caballeros, porque la voz de Dios les habló. Para concluir, amado caminante, nuestro guía nos comenta que un día estaba cabalgando por las altas montañas, contemplando con binoculares todo el esplendor del valle. Veía arroyuelos tan lindos, nos dice, y luego vi algo que me conmovió. Vi a una madre águila sacando a sus hijos del nido. Ella los aseguró sobre sus alas para bajarlos a ese valle. Llegado ahí, los soltó y los dejó que jugaran allí, solos, todos despreocupados y gozando de la vida. Mientras los contemplaba, pensé, ¿no es lo mismo a un grupo de cristianos que en verdad creen la palabra? Esos aguiluchos no tenían que temer nada, porque mamá águila estaba ahí arriba, sobre una roca, vigilando. Y si un coyote se atreviera tan solo a acercarse a sus pequeños, ella podría atrapar ese coyote con una sola garra y llevarlo a una altura y soltarlo para que sea eliminado. Nada iba a dañar a aquellos pequeñuelos. No tenga temor de confiar completamente en la palabra de Dios. Crea, Él destruirá a cualquier cosa que trate de estorbarle. Luego, después de un tiempo, empezó a desarrollarse una tempestad muy tremenda. En eso, aquella madre gritó fuerte y bajó al valle. ¿Qué hizo aquel grito? Esos aguiluchos conocían la voz de su mamá. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Esos pequeños no corrieron a esconderse bajo algo, simplemente esperaron que llegara su protectora. Eso es lo que debe hacer el cristiano, esperar a ver qué hará Dios Padre. Cuando ella tocó la tierra, parecía un avión aterrizando. Sacudió las alas y las extendió. Todos esos aguiluchos corrieron lo más rápido posible y saltaron para agarrarse de esas tremendas alas. Ella, sin ninguna vibración, se echó al viento y subió directamente al nido en la peña para protegerlos de la tempestad que ya estaba encima. Hermano, escuche la voz de Dios que le dice, salid de Babilonia, sepárense, no seáis participantes de sus pecados, yo os recibiré y me seréis hijos e hijas, y yo os seré Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, estamos aferrados de tu palabra y sabemos que nos estás llevando al hogar celestial. Agradecidos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.